Vamos entonces a empezar con a continuar con nuestros temas después de haber pasado por los videos A, B y C en los tres primeros tópicos. Vamos ahora a hablar de la conexión en cascada de los amplificadores de voltaje. Lo que vamos a hacer en este video es estudiar la configuración de las cascadas y las fórmulas que se aplican, y vamos a ver también algunos ejemplos de estas configuraciones. La conexión en cascada, también llamada conexión en tándem, ocurre cuando la salida de un amplificador se conecta a la entrada de otro. Es decir, desde el punto de vista del primer amplificador, por poner un ejemplo, ¿verdad? Él no está viendo la carga. Lo que él está viendo es al siguiente amplificador. Eso significa que para todos los efectos prácticos, la resistencia de entrada del segundo amplificador es la carga para el primero. Y asimismo, si tenemos otro más, la carga del segundo será la resistencia de entrada del primero, y así sucesivamente. Varias razones pueden orillarnos a buscar una conexión en tándem o en cascada. Por ejemplo, sabemos que tenemos tres factores, tres parámetros: la resistencia de entrada, resistencia de salida y la ganancia en un amplificador, pero no siempre podemos tener control sobre los tres, así que a veces queremos tener control sobre la resistencia de entrada o la resistencia de salida, ¿verdad? A expensas de un control sobre la ganancia, que podemos entonces controlar utilizando la conexión en cascada. También cuando queremos obtener ganancias bastante grandes y no podemos hacerlo con un solo amplificador, como es generalmente el caso. Hay otras razones de más, algunas de ellas están mencionadas en su libro para ilustrar estas necesidades. Una cuestión interesante es que los cálculos en este tipo de conexiones son bastante directas y se pueden programar fácilmente. Yo pondré en YouTube un par de videos para trabajar estas funciones de manera programada con algunas herramientas. Para simplificar la discusión inicial, vamos a considerar solamente dos amplificadores en cascada. Fíjense bien, tengo el amplificador 1, la salida viene siendo el amplificador conectada a la entrada del amplificador 2, y el amplificador 2 es el que está viendo finalmente a la carga que tenemos nosotros ahí. El voltaje de salida del primero se convierte en voltaje de entrada del segundo. Eso significa que si yo estoy interesado en la ganancia de voltaje total, es decir, voltaje de salida en la carga sobre el voltaje de la entrada del sistema, hago una serie de operaciones algebraicas sencillas y encuentro que eso va a ser la multiplicación de las dos ganancias individuales. Para la corriente tenemos algo similar, ya que la corriente de salida del primer amplificador se convierte en la corriente de entrada del segundo amplificador, y tenemos entonces que la ganancia del primer amplificador viene multiplicada por la ganancia del segundo amplificador, me da la ganancia del amplificador en su forma total. Nosotros podemos pensar en esa conexión como una especie de amplificador compuesto, ¿sí? Y simplificar todo en forma de un solo amplificador equivalente. La resistencia de entrada será lo que vea la entrada, que está viendo la resistencia justamente R1, y la resistencia de salida será la resistencia que está viendo la carga, que va a ser justamente la resistencia del último amplificador. Para obtener la ganancia de voltaje en circuito abierto, considérese que si yo no tengo una carga, entonces la ganancia de voltaje se convierte en la ganancia de voltaje en circuito abierto. Y ese sería el caso con el segundo amplificador, por lo que la ganancia en voltaje circuito abierto, es decir, la fuente que viene en el modelo del amplificador global, viene siendo dado por la ganancia del primer amplificador multiplicado por la ganancia del
último amplificador. Vamos a tomar esta conexión en cascada como nuestro primer ejemplo, y se nos pide encontrar las ganancias de voltaje y corriente, así como los parámetros del amplificador equivalente. Para el amplificador equivalente ya sabemos que la resistencia de entrada es la resistencia de entrada de la primera etapa, en este caso 1 megohmio, y la resistencia de salida de la última etapa. En cuanto al primer paso, el primer bloque, la resistencia de carga viene siendo la resistencia de entrada del siguiente bloque. Por lo tanto, aplicamos la fórmula que ya conocemos para la ganancia de voltaje, usando la resistencia de entrada del segundo bloque como resistencia de carga, y según la fórmula el resultado sería entonces de 300 volts sobre voltios. De igual manera podemos aplicar ahora la fórmula para la ganancia de corriente para encontrar 10 a la 5 amperes sobre amperios. Pasamos ahora al segundo bloque. El segundo bloque, ya la resistencia de entrada es la resistencia de entrada del bloque, 3 kiloohmios, y la resistencia de salida es la resistencia, la resistencia de carga viene siendo la resistencia de carga del sistema, 4 kiloohmios. Aplicamos entonces la fórmula de la ganancia de voltaje para encontrar 9.1 volts por volts, y la fórmula de la ganancia de corriente para encontrar 6.82 amperes sobre amperes. No olviden ustedes de verificar que estas fórmulas son correctas, y también los resultados numéricos. Ya podemos entonces utilizar para encontrar el tercer parámetro que nos faltaba, la ganancia en voltaje en circuito abierto, que viene siendo el producto de la AB1 por ABOC2, y viene siendo 3000. Y ahora las dos ganancias que nos faltan, la ganancia de voltaje viene siendo 2730 volts sobre voltios, y la ganancia de corriente 6.82 por 10 a la 5 amperes sobre amperes. Ahora tenemos el caso de n amplificadores, 1, 2, 3, etcétera, y en este caso sigue siendo válido lo que tenemos en general, expandiéndolo. La resistencia de entrada es la resistencia de entrada de la primera etapa, la resistencia de salida de la última etapa, y ahora para el producto ABOC expandemos el mismo principio que anteriormente habíamos utilizado, ¿verdad? Y se puede mostrar que la ganancia en circuito abierto viene siendo el producto de todas las ganancias de voltaje previas, y finalmente todo eso por la ganancia de voltaje en circuito abierto de la última etapa. Recuerden que pi es el símbolo para el producto, igual que sigma para la suma. Para las fórmulas de voltaje y corriente tenemos los mismos principios. Así pues que nuestro problema aquí se reduce a poder calcular los factores individuales para estas fórmulas. Para ello concentrémonos en el bloque J genérico, J igual a 1, a 2, etcétera, ¿verdad? Tenemos el modelo equivalente del amplificador, y como carga tenemos la resistencia de entrada de la siguiente etapa. Con este modelo podemos aplicar las fórmulas ya conocidas y poder calcular así las ganancias de voltaje y de corriente para esa etapa. Obvio, si la etapa es la última, entonces la resistencia de carga es la resistencia de carga del mismo sistema, y en el caso del primer amplificador, la resistencia de entrada viene siendo pues la resistencia de entrada del sistema completo. Tenemos este ejemplo, es un ejemplo de su libro. Por cierto, aquí hay una cosa que vamos a pedir, que voy a pedirles después. En este momento tenemos lo siguiente: tenemos 3 amplificadores en cascada, el primero, el segundo y el tercero, con los datos que están indicados ahí. No voy a repetir los datos porque están ya explícitos, sino que ahora vamos a aplicar directamente los resultados, los datos a las fórmulas.
La resistencia de entrada global va a ser la resistencia del primero, de entrada del primero van a ser 2 kiloohmios. La resistencia de salida va a ser la resistencia de salida del último, 3 kiloohmios. Aplicamos para el AOBC, vamos a tener esa, va a ser nuestra fórmula, y el ABJ va a ser la fórmula que tuvimos en la anterior. Estas son los datos que tenemos nosotros como fórmulas para utilizar. Así que lo hacemos primero para el primero, AB1, sustituimos directo, ¿verdad? La entrada del segundo sería 4 kiloohmios, la salida del primero sería 1 kiloohmio, así que tenemos 4 kiloohmios sobre 5 kiloohmios multiplicados por 100, nos da eso 80 volts sobre volts. Repetimos para el segundo y tenemos, aplicando nuevamente en forma directa, 150 volts sobre volts. Para encontrar el voltaje VOC, la ganancia VOC, multiplicamos según la fórmula y tenemos 3.6 millones de ganancia de voltios sobre voltios. En resumen, se definió lo que es una conexión en cascada o tandem de amplificadores de voltaje. La ganancia en una conexión en cascada es el producto de las ganancias individuales de cada una de las etapas de cada uno de los bloques, y lo mismo se aplica para la ganancia en corriente. El orden de los bloques sí afecta el resultado, y esto no dimos ningún ejemplo de ello. La conexión completa se puede ver como si fuera un solo amplificador, donde los parámetros del amplificador se calculan de acuerdo a las fórmulas mostradas aquí. Hay varias razones para conectar amplificadores en cascada, por ejemplo, para cumplir con parámetros de diseño y en los casos en que un solo amplificador no puede ser utilizado.